Haití, nuestro hermano siamés en la isla, nacimos pegados, o sea que tenemos, querramos o no, un destino histórico común de siglos Así y un es. futuro también por enfrentar común. Así que nos interesa lo que está pasando en la Sí, política porque haitiana. todo lo que ocurre en la República de Haití repercute en la República Dominicana Así es. y viceversa, en todos los sentidos, a Y es nivel nuestro político, segundo socio económico, de salud, comercial, así mismo. después de los Nos Estados necesitamos. Unidos. Correcto, nos necesitamos mutuamente, así que tenemos que comprendernos. En este esfuerzo de comprensión, nosotros hemos querido traer un actor de la política haitiana fundamental que tiene la doble condición de conocer muy bien Haití, su país de origen, y conocer muy bien la realidad dominicana, su país de adopción. Buenos días, bienvenido, Jean Bertin en francés, pero Jean Bertin en español. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esa invitación y buenos días a ustedes. Bueno, nosotros, justo Homero le hacía esa primera pregunta, que quisiéramos también tener la respuesta para los amigos televidentes, porque sabemos que con el huracán Matthew muchas desgracias han acompañado en estos días a la República de Haití. Había un proceso electoral que se estaba armando para poder llevarle cierta estabilidad a la República de Haití. Entonces, ¿cómo va este proceso electoral y cómo se encuentra actualmente Haití? Pues el proceso se ha parado, lo pararon porque cuando llegó el huracán hizo tanta destrucción en la parte oeste, suroeste y noroeste de Haití. Entonces todo había cambiado. Claro. Y entonces el gobierno provisional puso una fecha ahora que yo personalmente como político encuentro ahí muy cercano de lo que ha pasado. No es factible de hacer unas elecciones antes de 6 meses, lógicamente. Primero, por la parte logística, cómo se va a poner los puntos de votos y también la gente. En la democracia tenemos que respetar la situación psicológica de la gente, que la gente sea de verdad en condición de votar, de elegir. Si no hacen eso, que yo sé que muchos de los políticos en mi país tienen muchos trucos, hacen más trucos que tratan de conseguir soluciones por los problemas que tenemos. Claro. Y eso agrava los problemas. En realidad, estamos en el proceso de volver en Haití mañana. Vamos a luchar contra esa decisión del 20 de octubre, de noviembre, yo pienso, Sí, de hacer las primeras vueltas. Pensamos que se puede hacer lo más cercano en marzo, abril, si acaso agilizan la reconstrucción y la normalización de la zona. Hay un problema ahora de acceso, por ejemplo, al suroeste haitiano, pero había un problema anterior y lo vimos en la segunda vuelta de las elecciones pasadas, el gran desorden que hubo. Hubo un estudio que identificó que el 60% de los oficiales del Consejo Electoral no estaban preparados para llenar bien la documentación. Entonces, había una debilidad en la capacitación del personal que tenía que arbitrar, administrar las elecciones. En este periodo de tiempo se ha corregido, ha habido un esfuerzo de entrenamiento del personal que va a participar en esas elecciones, porque es importante, porque sin gente capaz es imposible. Mira, tan importante la pregunta suya que eso aclara por qué Haití está en esa condición siempre. Porque fíjese que lo que se llama la Junta, el CEP en Haití, es provisional todavía. Desde más de 30 años. No es fijo. No. Y eso no da garantía. Pero eso es muy delicado. Pero, ¿y cuántos años tiene siendo provisional? 30 y pico años, cuando tuvimos en 87 la Constitución. Eso, usted va a entender rápidamente lo que le digo. Que no da ninguna garantía. No, definitivamente. Exactamente, que no van a hacer trucos. Claro. Cada vez que van a tener elecciones, con cantidad de gente, les dice, ven, vamos a trabajar. Les dan un cursito ahí de 2, 3 semanas sin real formación. No son siempre la misma persona. Correcto, exactamente. El mismo no hay personal. experiencia acumulada. Exactamente, exactamente. Y también los dirigentes del CEP, por no ser permanente, pueden hacer cualquier tontería, cualquier cosa, cualquier truco. No hay consecuencias. Exacto. Eso le hace entender que siempre, cada vez que hay elecciones,
muchas veces es a propósito que dejan a la gente sin información, como pretexto que la cosa se ha ido de una manera. Es por eso que hemos luchado para que se hace la selección de nuevo, las elecciones. Y esta vez tenemos mucha experiencia en las elecciones en Haití. Por ejemplo, le voy a dar una parte. Tenemos instituciones internacionales que vienen a observar las elecciones en países como los nuestros. Y aquí también a veces. Tenemos siempre la OEA, la Unión Europea, también que vienen a hacerlo. Pero lo que ha sucedido es que en 2006 el señor Preval tuvo 48%. Y la ley, la Constitución dice 50+1, al igual que ustedes. Sí. Y la OEA decidió a ese momento, porque son la internacional que ayuda a celebrar las elecciones, financiamiento, dice que no hay más dinero, no hay más tiempo para hacer segunda vuelta. Sí, lo recordamos. Eso. Exacto. Repartió Y se violentó. ilegalmente Sí. los votos nulos a todo el mundo y Preval subió a 52%. Hace que el señor Preval pasó 5 años inconstitucionalmente, ilegalmente, en el poder. A Martelly, en 2010, la OEA también declaró la señora Clinton que había que cambiar la situación. Cambió uno que estaba número 2 con Martelly que estaba número 5. Usted ve, a partir de todo eso, estamos buscando dentro del internacional mismo una forma de equilibrar esas acciones que muchas veces que corresponde a, vamos a decir, proyectos que no tienen nada que ver ni con Haití ni con la región. Intereses Exactamente. foráneos, sí. Pues es por eso que nosotros esta vez estamos pidiendo a la CELAC de venir también y ayudar a observar las elecciones para ver si un tercero puede estar ahí. Claro, de manera más objetiva. Yo observo, sin ser un conocedor profundo de la realidad política haitiana, observo un grave problema. Es que ningún tercero puede dar suficientes garantías cuando vemos un fraccionamiento tan increíble de la élite política haitiana. O sea, se nota en la cantidad de candidatos, más de 30 candidatos. Y eso que ha disminuido En el último proceso vimos ciento y pico de formaciones claro. políticas. Y en la expresión en el Congreso de la República y la relación del Congreso y el gobierno, vemos cada quien alando, tirando para un lado diferente. ¿Por qué es imposible haber un acuerdo, tener un acuerdo nacional del liderazgo haitiano? Que se sienten a hablar y a pactar un reordenamiento de Haití para hacer salir las fuerzas internacionales. Pero eso es un proceso, es una política. Sí, Haití debía tener una política de poner el pueblo junto hacia una dirección. Así es. Porque Haití ha sufrido por más de 40 años que no ha tenido de verdad un político gobernando Haití. El primero fue Jean-Claude Duvalier a 19 años, en el año 71. Terrible. Pasó 15 años con nosotros. Se han destruido todas las estructuras sociológicas, económicas, políticas del país. Lo que usted está viendo ahora es un resultado de todo eso. Claro. Porque después de Jean-Claude Duvalier que vino, ha recibido un cura que no tenía nada de formación política, no ha podido reorganizar el país. Y eso se fueron así. Sí, ahora Entonces se va acumulando y crea la improvisación. estructura, claro. exactamente. Ahora estamos viviendo que el resultado de todos esos años de mala práctica de la política o de ausencia de política de verdad. Eso es la gente, es una desesperación de la gente. Y entonces también tengo que decirte que las instituciones internacionales ayudando a las élites haitianas han puesto la política haitiana a un nivel folclórico también. Y eso es malo. Es por eso que hemos tenido Martelly, un músico que no tiene nada que ver con la política. Que si fuera músico con formación política no tuviera problema. Exactamente, porque la formación, exactamente. So, es por eso que nosotros como políticos estamos promoviendo eso, que tenemos que poner de nuevo la política en su lugar en Haití, porque no están haciendo política, ni tampoco en
en el Parlamento Haití. Pero ahí entra el pueblo. Hay una desconexión porque hemos visto en la tradición haitiana candidatos con una formación tremenda, nacional e internacionalmente y con mucho prestigio, pero entonces que no reciben los votos del pueblo. Claro, pero era lo que usted mencionaba fuera del aire sobre la abstenencia. Estamos hablando que es de un 80%. Sí, ¿Qué dijo? la Entonces, abstención. Más o la menos, abstención, sí, exacto. claro. La abstención, un 80%. Entonces, hay una desconexión del pueblo con los políticos por la forma en la que se hace política en la República de Haití, que aunque haya buenos candidatos, Sí. pero No, al final, no o pueden sacar sea, la cabeza. no ni siquiera creen en ello, no le entienden. Exacto. Porque eso es, porque el pueblo le falta educación primero. Porque el pueblo también necesita su formación para poder elegir bien un Claro. político que no tienen. Es correcto. Y los que están en la política en Haití quieren mantener a Haití a ese nivel para seguir. Para manejarlo y manipular. manipular. Exactamente, manipular el pueblo. No está lejos de aquí tampoco. Pues es una situación rara. No lo he visto otra parte, pero estamos haciendo lo que podemos. Y pienso que vamos a lograr esa vez, porque el pueblo ya está listo, está cansado de esa situación, porque empieza por, vamos a decir, experiencia, que eso no le va a llevar a ningún lado. Es por eso que tenemos más oportunidades ahora, que el pueblo puede escuchar otra voz, otro discurso, para entonces encaminarlo en un mejor rumbo. Yo he visto una característica esperanzadora y es que en este proceso, creo que en la segunda vuelta y en este proceso hay ausencia de violencia, no se registra una campaña violenta. Es lo mismo que se O es siente que no allá. se informa. Exactamente, es lo mismo que se Correcto. siente en Haití. Porque lo que uno ve es que más civilizada, pero puede ser que no se esté informando. La prensa haitiana tiene mucha carencia. Carencia yo lo llamo así para ser tranquilo, porque en realidad no sabemos. Porque es verdad que lo que está pasando en Haití no sale de Haití. Sigue siendo violento, sigue siendo violento. O sea, ¿usted cree que hay una especie de conspiración mediática para proyectar una imagen que no es la real? Oh, siempre ha sido. Sí, sí, hay una conspiración. Pero la prensa haitiana ha traicionado al pueblo haitiano. La prensa no funciona por el pueblo, lamentablemente. Tenemos que corregir eso. En nuestro proyecto político lo más importante son las reformas que vamos a hacer con la prensa, porque necesitamos a la prensa. Es con la prensa que se puede informar un pueblo Claro, con claro. tanta carencia, es con la prensa que podemos llegar a ellos y hacerle entender dónde queremos ir y cómo vamos a ir. Es por eso que vamos llegando allá, lo primero que vamos a hacer es ayudar a la prensa a ser prensa de verdad. Sí, hacer su trabajo. Sí, hacer su trabajo, básicamente. Exacto. Entonces, eso quiere decir que usted está dispuesto, aunque es consciente de que el 20 de noviembre no es un tiempo hábil para organizar unas elecciones creíbles, aún así, ¿usted está en disposición de participar en ese proceso electoral? Imagínense que, claro, tenemos que tratarlo lo mejor que podemos, pero porque estamos frente a una situación donde ese tipo de personas dentro de la política no respetan nada, ni principios, ni normas. Tenemos que tratar de funcionar de esa manera, aunque no vamos a luchar contra eso. Hemos luchado contra las últimas elecciones y logramos que eso se hace de nuevo. Pero son lo mismo, un gobierno provisional que parte favorito de Lavalas, entonces está trabajando por los Lavalas. Todo eso están dentro del tapete. Hay que luchar me contra corrige, los dos candidatos que aparentan ser favoritos, no sabemos si por el favor popular o por la manipulación de las élites haitianas, está Jude Celestin de un lado y por el otro lado Juvenel Moïse, no sé si se pronuncia. Moïse. Juvenel Moïse. ¿Es así o estas son figuras que responden a ciertos o es la prensa que lleva esa percepción a la gente? Gracias. No sé, una pregunta. No, primero, mire lo que está pasando. Mateli saliendo del poder. Saliendo del poder un mes antes de la campaña política, electoral, declaró, mira, yo voy a salir, pero tenga a Jovenel Moïse, que va a hacer lo que yo no he podido hacer. Nadie conocía a Jovenel O sea, Moïse. sí, a dedo. Fue creación mediática.